Bueno, vamos a empezar con lo que es abrir un Access. Vamos a darle clic aquí en base de datos del escritorio en blanco. Vamos a ponerle un nombre, en este caso teoría y diseño de bases de datos. La vamos a guardar, igual la tengo yo aquí en documentos, donde ustedes gusten guardar el archivo y vamos a darle en crear. De acuerdo, ya nos abrió lo que es el Access. Y lo primero que vamos a ver es qué es una base de datos. Pues en sí la base de datos es un banco de datos en el cual está organizado y pertenecen a un mismo contexto, ya que se almacenan automáticamente para un uso posterior. Entonces, lo que hace el Access es permite almacenar información de diferentes hojas de datos, tablas, pero tienen una relación, lo cual hace que esa información que nosotros requerimos la tengamos de manera accesible e inmediata. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que viene siendo una base de datos. ¿Cuáles son las ventajas de tener una base de datos y no una hoja de datos manual? Pues bueno, es que el acceso a la información es más rápido, ocupan menos espacio que una hoja de datos en Excel, organización y manipulación de la información de manera mucho más eficiente, acceso a la información desde cualquier parte de una sola base de datos. Ok, estas como que son las ventajas de tener la información en un administrador de base de datos que en una hoja de datos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver los objetos de una base de datos. Ya en el video anterior había mencionado un poco esto. Aquí tenemos lo que es una tabla. En este caso por default me va a abrir una tabla en la cual vamos a ponerle un nombre para poderla guardar. Vamos a ponerle aquí nada más tabla. Le vamos a quitar el 1. Aceptar y ya se quedó con el nombre de tabla. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a ver qué es una tabla. La tabla es un contenedor de información dentro de nuestra base de datos. Tiene una apariencia muy similar a una hoja de cálculo, ya que se almacenan filas y columnas. En este caso, lo que vendría siendo una fila va a ser para nosotros todo un registro. Todo lo que era una columna aquí en el Access va a ser un campo. ¿De acuerdo? Entonces, toda esta información así la vamos a estar manejando. Ahora, si le damos clic aquí dice pegar como campos. Por eso es que va a ser esta diferencia, ¿no? En la que vamos a tener. Y la información que esté dentro, digamos, de una celda, va a ser para nosotros un dato. Ok, esto es una tabla. Estamos hablando lo que son los objetos, los tipos de objetos que aparecen en una base de datos. El siguiente es un formulario. Entonces el formulario lo vamos a crear desde aquí. Aquí el primer origen es tablas, el primer consultas, formularios. En este caso voy a un asistente para formulario para que ustedes dice que debo seleccionar este. Nada más es un ejemplo para ver lo que son los objetos. Ok, como tal, aquí el formulario nos permite crear una interfaz de usuario en el cual se pueden escribir datos o modificarlos
de acuerdo a que tienen a menudo muchos botones, muchos comandos, campos, controles para hacer distintas tareas. En este caso, por default ya tenía uno que es ID, y entonces a lo mejor si yo le doy uno nuevo, le pongo el 1, o yo puedo apretar cualquier botón, igual para poder yo generar un nuevo campo, un nuevo registro. Toda la información que tengo en la tabla yo la puedo desglosar en lo que es el formulario, ¿de acuerdo? Esto pues se pueden programar algunos botones para hacer que aparezcan ciertos datos, abrir otros formularios, abrir informes o ejecutar otras tareas. Lo que vienen siendo los informes, voy a cerrar no lo quiero guardar. Asistente para informes. En este caso voy a seleccionar nada más el ID que está por default. Le voy a dar siguiente, siguiente, finalizar. De acuerdo, ya me generó lo que es un informe. En este caso, si se dan cuenta, me abrió como una presentación ya como vendría saliendo en la hoja. Entonces, para esto el informe se usa para dar formato a los datos, resumirlos, presentarlos, de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos para la presentación de nuestro documento. Por lo general, lo que es un informe va a responder a una pregunta en específico. En este caso, no lo sé, podemos cuestionarnos cuántos reportes hubo en el mes o cuántas ciudades han visitado ciertos clientes o cuánto dinero tenemos en tal mes, en tal año. Realmente un informe nos va a contestar las preguntas en específico de nuestra base de datos que nosotros asignemos. Otro tipo de objeto, le voy a dar cerrar vista de impresión, crear, son consultas. Voy a darle a aceptar. Siguiente. Voy a pasar la información y finalizar. Tenemos lo que son las consultas. Se parece mucho a una tabla, pero vamos a explicar qué es una consulta en la base de datos. ¿Ok? Las consultas pueden realizar diversas funciones en una base de datos. La función más común es recuperar datos en específico de las tablas. Los datos que se quieren ver generalmente están distribuidos en varias tablas, como por ejemplo podemos tener una tabla de productos, sucursales, clientes, son diferentes tablas, pero si nosotros queremos ver información que esté relacionada y en específico de esas tres tablas, por ejemplo, ¿qué cliente suministra en tal sucursal tantos productos o cuáles productos? Entonces necesito información de las tres tablas. Entonces, ¿qué nos permite hacer una consulta? Nos permite filtrar la información, nos permite capturarla y reflejarla en un solo objeto. Entonces, todo esto me lo va a traer en una hoja de datos. Por eso es como tal la consulta. Hay dos variedades básicas de consulta, la consulta de selección y la consulta de acción. ¿Ok? La primera, que es de selección, simplemente te recupera datos y los pone a nuestra disposición, en lo cual los podemos ver en la pantalla, imprimirlos, colocarlos o copiarlos. La consulta de acción, como tal y como lo dice, va a ejecutar una acción, ya sea reemplazar datos, modificar datos, crear nuevas tablas, agregar datos, actualizar o eliminar datos. Entonces, por ejemplo, en esta consulta, si nosotros queremos agregar un nuevo campo que a lo mejor vaya a estar información en el mes de agosto, cuando yo genere esta consulta me va a permitir agregar información ahora al mes de agosto. Entonces, no nada más sirve para obtener esa información, sirve para
modificarla o agregarla. Otro tipo de objeto que presenta el Access o en las bases de datos son las macros, ¿ok? Entonces, aquí voy a agregar una pequeña macro, abrir tabla, ¿ok? Dice que seleccione una tabla, vista hoja de datos, vamos a poner otro tipo de vista, tabla dinámica, ¿ok? Vamos a darle guardar macro 1, ¿ok? Ahora ya me generó lo que es una macro, ¿ok? Entonces se supone que al abrir esta macro me debe de a mí de ejecutar y me va a abrir una tabla, ¿ok? Es una acción que se generó. Entonces la macros se considera un lenguaje de programación simplificado que se puede ocupar para agregar funciones a nuestra base de datos. Entonces contienen acciones para ejecutar tareas, así como abrir un informe, ejecutar una consulta o inclusive cerrar la base de datos, enviar algún correo, hacer algunas acciones que hagan más rápido y productivo nuestro trabajo. Ok, ahora también hay otra parte que son los módulos. Ok, los módulos así como las macros, son objetos que se pueden utilizar para agregar funciones a nuestra base de datos, mientras que las macros se crean en Access mediante la elección de una lista de acciones, como lo pudieron ver que yo desplegué un menú y hay funciones en específico que ya están para facilitar el trabajo. Los módulos se escriben en un lenguaje de programación, en este caso Visual Basic, para aplicaciones. Entonces, prácticamente esto es lo que nosotros podemos hacer en un módulo, hacer una colección de declaraciones, instrucciones, procedimientos, precisamente para hacer nosotros las tareas que nosotros requiramos. Entonces, esta es una opción muy adicional, ¿de acuerdo? Entonces ya vimos los tipos de objeto, en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6 objetos que presenta el Access. Ahora, como siguiente punto, vamos a ver lo que es el modelo relacional de bases de datos. Porque hay diferentes tipos de relaciones en las cuales les voy a poder mostrar, ya que una base de datos relacional es un conjunto de elementos de datos organizados en un conjunto de tablas formalmente descritas desde las que se pueden acceder a los datos o volver a montarlos o volverlos a utilizar de muchas maneras sin tener que reorganizar las tablas de las bases, como yo se los comenté, que la estructura que nosotros vayamos a manejar, nosotros podemos decidir cómo queremos ver esa información y en qué momento. Entonces, no tenemos que andar cambiando formatos o que nos encontremos con algún tipo de errores a la hora de tener nuestras hojas de datos ok, no encuentro esta información, quién sabe en qué tabla esté o en qué hoja de datos como se nos puede presentar en un Excel. Entonces prácticamente aquí en la relación de estas tablas, que a lo mejor, no sé, la celda 1 con la celda 2 para efectos de alguna función o alguna fórmula, si yo las copio y las pego a la siguiente hoja, a lo mejor ya no me va a reconocer esas celdas, a lo mejor ya se recorrieron. En este caso, nos hace una relación de diferentes tablas para cuales ya se quedan ancladas para poder traer la información como nosotros la queramos. Algo que debemos de entender es que el programa no hace las cosas mal o la aplicación, sino nosotros decidimos qué es lo que queremos hacer. Entonces, quien haría las cosas bien o mal somos nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, una base de datos relacional nos permite utilizar
simultáneamente los datos de más de una tabla, ¿ok? Para conseguir una correcta base de datos relacional, siempre va a ser imprescindible realizar un estudio previo de cómo queremos hacer el diseño de esta tabla. O sea, ya tenemos que idear cuántas tablas, qué campos va a haber, qué datos son los que vamos a manejar. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Después vienen qué tipo de relaciones hay. Hay tres tipos: relación uno a uno, relación uno a varios y relación varios a varios. Entonces, vamos a atacar el primer punto. Relación uno a uno. Cuando un registro de una tabla solo puede estar relacionado con un único registro de otra tabla y viceversa. Entonces, aquí hay un ejemplo. Tengamos dos tablas. Una con datos de las diferentes alcaldías que tenemos, en este caso de la Ciudad de México. Y otra precisamente con sus alcaldes. Entonces, esto quiere decir que un municipio solo puede tener un alcalde, o alcaldía solamente puede tener un alcalde. Entonces, y un alcalde lo será únicamente para un municipio o alcaldía. Entonces, esta es la relación uno a uno, que solamente un campo puede estar relacionado con otro campo de otra tabla. Vamos por el segundo tipo de relación. Relación uno a varios. Cuando un registro de una tabla principal puede estar relacionado con más de un registro de otra tabla, llamémosla secundaria, y un registro de la tabla secundaria solo puede estar relacionado con un único registro de la tabla principal. ¿Ok? Entonces, digamos que tengamos dos tablas. Una con los datos de vendedores de una empresa y otra con los datos de facturas emitidas por venta de los vendedores. Cada vendedor puede tener más de una factura emitida, pero cada factura solo puede estar relacionada con un vendedor. Esta es una relación uno a varios. Y vamos por la tercera, relación varios a varios. Esto pasa cuando un registro de una tabla puede estar relacionado con más de un registro de otra tabla y viceversa. El ejemplo más claro es que hay dos tablas, una con los datos de clientes de una empresa y otra con el catálogo de productos que se venden en la empresa. Por lo tanto, un cliente podrá realizar una compra de varios artículos y un artículo podrá ser vendido a más de un cliente. Entonces, esto genera que sea la relación varios a varios. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos por tipos de relaciones. Espero les haya interesado este video, que les haya gustado. Cualquier comentario o duda, déjenmelo saber ahí, aquí abajo en YouTube. Estamos para apoyarlos y espero que les guste todo este tipo de videos de software. También los invito a que vean los demás videos. No solamente abarco lo que son tips y consejos de softwares o de algunas licencias, sino también ahí estoy participando en un tratamiento de minoxidil. También tengo algunos reviews y si gustan apoyarme suscribiéndose a mi canal, los espero. Vamos a continuar con estos videos de Access que están muy interesantes. El próximo video va a tratar en específico de las tablas. Entonces no se lo pierdan y hasta la próxima.